Buen día, hoy abordaremos el tema de regulación y control del ciclo celular. Todos empezamos siendo una célula. Eso es algo difícil de imaginar, pero es verdad. Y si tomamos en cuenta que hay alrededor de 100 billones de células en cada uno de nuestros cuerpos, es increíble. Y cada una de estas células tiene que llevar el juego completo de instrucciones del ADN. Y hoy aprenderemos cómo justo la célula, a través de un proceso llamado ciclo celular, puede transmitir esta información genética a dos células hijas idénticas, partiendo de una célula. Eso significa que cuando las células se dividen, todo el material genético tiene que ser copiado mediante algún proceso. Ese proceso es la mitosis que está dentro del ciclo celular. En la mitosis, donde cada cromosoma tiene que ser convertido en un par y después estos van a separarse adecuadamente, de manera que cada una de las células hijas, que es el producto final de este proceso llamado ciclo celular, va a recibir un conjunto completo de cromosomas. Antiguamente se creía que los seres vivos surgían por algo que se llama generación espontánea, a partir de la materia orgánica en descomposición. Esta creencia se basaba en observaciones cotidianas como la aparición de larvas en alimentos que se encontraban en descomposición, moscas en la carne podrida o ratones en el estiércol. De ahí el surgimiento de esta teoría de la generación espontánea. Sin embargo, hubo un personaje muy importante llamado Francesco Redi, que justo refutó esta generación espontánea. Sus argumentos incluso lo enfrentaron a un jesuita muy importante, Kircher, que era influyente en el colegio romano y que había llegado incluso a divulgar recetas para producir diversos tipos de mariposas, escarabajos y otros insectos mediante mezclas de flores, tierra, excrementos y otros materiales ordinarios. Muy difícil de creer en la actualidad porque sabemos que no es así. Sin embargo, en esa época incluso había recetas para crear organismos. ¿Qué es lo que hizo Francesco Redi? Hizo un experimento sencillo, pero uno de los más famosos. Puso carne en tres frascos. Uno de ellos lo selló completamente, el primero lo dejó completamente expuesto, abierto, y el tercero lo cubrió con una gasa. Lo que observó, como en la imagen, que en el primer frasco se observaron moscas, larvas. En el segundo no surgió absolutamente nada, no encontró ninguna larva ni moscas. Y en el tercero, sobre la gasa, es donde observó que se desarrollaron gusanos sobre esta gasa. ¿Qué es lo que sucedía? O las conclusiones más importantes es que con este diseño de experimento sencillo y con los respectivos controles, permitió concluir que los gusanos procedían de los huevos de las moscas, que habían tenido acceso a la carne en el frasco que estaba completamente destapado o en la gasa que estaba impregnada de los olores de la carne fresca. Continuando con la polémica de la generación espontánea, en 1860 Louis Pasteur puso de manifiesto la falsedad de esta tradicional creencia. Para demostrarlo, expuso caldos hervidos en matraces provistos de un filtro que evitaba que las partículas de polvo llegaran hasta este caldo de cultivo. Simultáneamente expuso otros matraces que carecían de este filtro, pero que poseían un cuello muy alargado y curvado que dificultaba el paso del aire y por ello de las partículas de polvo hasta el caldo de cultivo. Al cabo de un tiempo observó que nada crecía en los caldos, demostrando así que los organismos vivos que aparecían en los matraces sin filtro o sin cuellos largos, como el de esta imagen, provenían del exterior, probablemente del polvo o en forma de esporas. De esta manera, Louis Pasteur mostró que los microorganismos no se formaban espontáneamente en el interior del caldo, refutando así esta teoría. Con sus experimentos demostró que son los microorganismos del aire
los que componen la materia orgánica, concluyendo que todo ser vivo procede de otro ser vivo. En las primeras clases aprendimos que las células son los bloques básicos estructurales de todos los seres vivos y que todas las células se pueden clasificar en dos grupos, procariontes y eucariontes. También comprendimos algunas diferencias entre los organelos que poseen cada uno de estos grupos, así como que organelos tan importantes como el núcleo celular poseen una membrana que los delimita, así como otros organelos poseen membranas que son muy importantes para delimitarlas en el espacio citoplasmático de la célula. El día de hoy aprenderemos sobre un proceso llamado ciclo celular. El ciclo celular es el nombre con el que se conoce a este proceso mediante el cual las células se van a duplicar y van a dar lugar a dos nuevas células. Posterior a hablar sobre la generación espontánea y sobre los experimentos que realizó en su momento Redi o Pasteur, la única forma de crear una nueva célula es duplicar una célula que ya existe, y por eso es tan importante aprender sobre este proceso del ciclo celular. Este proceso posee diferentes fases. Primero lo vamos a ver en esta imagen de forma general y conforme la presentación avance vamos a ir desglosando cada una de estas partes. En el número 1 podemos observar en esta imagen que la célula crece y duplica su cromosoma. En el número 2 hay una segregación cromosómica, es decir, los cromosomas que fueron duplicados previamente ahora tienen que segregarse y estos se van a segregar en dos nuevas células hijas en un proceso llamado división celular, donde vamos a tener como producto final dos células idénticas a la primera, es decir, el material genómico va a ser exactamente el mismo, partiendo de una célula original donde se duplicaron estos cromosomas, posteriormente se segregaron y esta segregación, digamos, de cromosomas se coloca cada uno de estos pares de cromosomas o duplicación de pares de cromosomas en dos nuevas células hijas. En la diapositiva previa hablé de duplicación de cromosomas y segregación de cromosomas. El cromosoma es la estructura que alberga el ADN o al ADN en la célula. Un cromosoma o los cromosomas son estructuralmente muy sofisticados, como podemos observar en la imagen. ¿Qué quiere decir esto? Para que se llegue a esta estructura de cromosoma, si nosotros pudiéramos desenredar todo el material genético que se encuentra en el núcleo de nuestras células, se habla de que tendríamos aproximadamente 2 metros de ADN. El cromosoma como tal es la máxima jerarquización de la compactación del ADN. Si pudiéramos desenredar todos estos cromosomas, observen cómo llegaríamos hasta la doble estructura del ADN. La manera más simple, digamos, de esta compactación o jerarquización es la doble cadena, también llamada cromatina. La cromatina se va enredando en proteínas llamadas histonas para dar lugar a unas estructuras llamadas nucleosomas. Los nucleosomas se van enredando en forma de bucles con distintas formas que vamos a ver en la siguiente diapositiva, para llegar finalmente a esta estructura llamada cromosoma. Para llegar a la estructura que conocemos como cromosoma, que es la máxima jerarquización del material genético, es decir, la máxima compactación de este material genético, la cromatina pasa por diferentes formas, desde una fibra de cromatina de 10 nanómetros, donde observamos el ADN que está rodeando las proteínas llamadas histonas en una estructura llamada nucleosoma. También tenemos otra estructura de 30 nanómetros, que es la fibra de cromatina llamada solenoide, donde estas histonas dan la apariencia, o esta compactación de las histonas da la apariencia de un collar de perlas.
Conforme se va compactando más esta estructura, llegamos a un lazo de cromatina de 300 nanómetros, un brazo de un cromosoma de 700 nanómetros, hasta llegar a lo que conocemos como los cromosomas, donde vamos a observar las cromátidas hermanas, los centrómeros, el brazo corto, el brazo largo y los telómeros en los extremos. Entonces, finalmente tenemos el cromosoma como lo conocemos en su máximo estado de compactación. El conjunto completo de todos los cromosomas de un individuo, los podemos observar aquí, se denomina cariotipo. Ese término también se refiere a la imagen que se produce en un laboratorio de los cromosomas de una persona aislados de una célula individual y dispuestos en orden numérico. Recordemos, los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, 22 del 1 al 22 pares son considerados autosomas y un par de cromosomas sexual. En el caso del hombre XY, en el caso de la mujer XX, recordando que el hombre es el que determina el sexo. Cada progenitor va a contribuir con un cromosoma de cada uno de sus pares a la descendencia. Y un estudio de cariotipo en la actualidad se utiliza para buscar anomalías en el número o la estructura de los cromosomas. La estructura de un cromosoma, lo tenemos aquí en esta imagen, se divide en telómero, que son los extremos en los cromosomas de los brazos. Tenemos el brazo corto, tenemos el brazo largo, tenemos el centrómero y las cromátidas hermanas. Un cromosoma tiene dos brazos separados por un centrómero, como lo observamos en la imagen, y los brazos se van a encontrar divididos en dos. Cada una de las partes de los brazos se conoce como cromátidas. Para continuar hablando del ciclo celular, tenemos que dividir este ciclo celular en dos principales acontecimientos. El primero de ellos es la fase S, que es cuando los cromosomas se duplican. Aquí tenemos el núcleo, el citoplasma de la célula y observemos cómo se da una duplicación de los cromosomas. Aquí tenemos la estructura doble que nos indica que se han duplicado los cromosomas. Recuerden que en las primeras diapositivas les hablé de duplicación de cromosomas y segregación de cromosomas. Hay que saber diferenciar entre estas dos fases, ya que cuando están duplicados los cromosomas o hasta que estén duplicados, se van a poder segregar en dos células nuevas, hijas. Y la fase M es cuando los cromosomas ya duplicados se van a segregar en un par de núcleos hijos en la mitosis, que es este proceso que está señalado aquí. Y después de la mitosis, lo que ocurre es un proceso llamado citocinesis, que es donde las células se van a dividir en dos, pero estas dos nuevas células hijas van a poseer ya el material cromosómico que fue previamente duplicado en la fase S. En la mitosis se segregó y en la citocinesis se da esta separación de estas dos nuevas células hijas en este proceso llamado citocinesis. Esto es de manera general el proceso del ciclo celular, que lo podemos ver de manera general en dos fases, la fase S, que significa síntesis también, o duplicación del material genético, y tenemos la fase S donde entra la mitosis. La mitosis, de hecho, es un proceso que también se divide a su vez en diferentes fases que vamos a abordar más adelante. En esa diapositiva observamos detalladamente las cuatro fases del ciclo celular, la fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase M. De hecho, hay una fase considerada también que se llama G0. No se encuentra en esta imagen, sin embargo, se considera que es un estado metabólicamente activo no proliferativo, donde las células pueden permanecer mucho tiempo realizando alguna función específica o simplemente esperando. La fase G1 es una fase donde la célula se va a preparar para dividirse. Para hacerlo va a entrar a la fase S.
En la fase S es cuando la célula sintetiza una copia de su material genético. Esta fase S es importante comentar que es donde se da la replicación del ADN o síntesis, replicación o síntesis, que de hecho es uno de los temas que abordaremos en los próximos videos. Posterior a la síntesis o copia de este material genético del ADN, una vez que esté duplicado este ADN, hay una dotación extra completa del material genético. Si recuerdan, hablábamos de duplicación y posteriormente segregación de los cromosomas. Posterior a la síntesis, la célula entra en la fase G2. En la fase G2 es cuando se condensa y organiza este material genético y se prepara para la división celular. La división celular ya en específico se va a dar en la fase M, que es cuando tiene lugar la famosa mitosis. En la mitosis vamos a observar una división nuclear y una división citoplásmica en un proceso llamado citocinesis, que es finalmente cuando las dos células hijas se dividen. En la fase de mitosis es donde la célula reparte las dos copias del material genético que previamente se sintetizaron o se replicaron. Y este doble material genético se va a repartir ahora en dos células hijas, que es el proceso de citocinesis. Después de haber completado la fase M o de mitosis, se obtienen estas dos células hijas a partir de una, donde se repite, bueno, lo que vimos en las primeras diapositivas, que solamente a partir de una célula se puede dar lugar a dos nuevas células hijas. Y el ciclo celular comienza de nuevo para cada una de ellas, es decir, las dos nuevas células hijas van a ser capaces de entrar nuevamente por separado en el proceso de ciclo celular. En esta imagen, o para terminar esta imagen, me gustaría comentar que la célula permanece la mayoría de su tiempo en la interfase, que significa que no está en división celular. Entonces, justo aquí entra la fase G0, que no viene en esta imagen, pero ya se las comenté. G0, G1, S y G2. Las células permanecen en interfase la mayor parte de su tiempo, es decir, cuando no se están dividiendo. Nuevamente aquí observamos las diferentes fases del ciclo celular, dando especial énfasis en la mitosis. Les hablé anteriormente que en la mitosis también se divide en diferentes fases. Tenemos la profase, la prometafase, la metafase, la anafase, telofase y finalmente la citocinesis, donde las dos nuevas células hijas surgen y cada una de ellas tiene la copia del material genético exacta de la célula original o progenitora. Recordemos que la interfase o en la interfase entran las fases de G0, G1, S y que la célula permanece principalmente o la mayoría de su tiempo en una interfase. En la interfase es muy importante recordar la fase de síntesis, donde el material genético, el DNA, se va a duplicar o se va a generar una copia del mismo para que las dos células hijas tengan exactamente duplicado el mismo material genético. La división celular y la citocinesis en la fase M, que es la fase de mitosis, ocupan una pequeña fracción del ciclo celular, de hecho, porque la mayor parte, recordemos, es la interfase G0, G1, S, que es síntesis o replicación del ADN, y la fase G2. La interfase, por lo tanto, es más o mucho más larga y esto incluye la fase S y las fases de gap. Las fases de gap son los espacios, digamos que entre la mitosis y la síntesis tenemos un gap que sería G1 y entre la síntesis y la mitosis tenemos un gap o un espacio que sería la fase G2. Aquí es importante solo recordar, y en esta imagen nos enfocamos
en específico en la mitosis, que forma parte del ciclo celular, de una de las 4 fases del ciclo celular, si consideramos G1, si consideramos S de síntesis, G2 y mitosis. Y la mitosis a su vez se divide en profase hasta llegar a telofase, y la parte más importante donde se concluye este ciclo celular con la citocinesis, que es la división prácticamente del citoplasma para formar 2 nuevas células hijas que van a tener el material genético idéntico de la célula progenitora. Los componentes centrales del sistema de control del ciclo celular son miembros de una familia de proteínas cinasas, conocidas como cinasas dependientes de ciclina por su abreviación CDKs. Aquí observamos en esta imagen la cinasa dependiente de ciclina. Sin la ciclina, la CDK es inactiva. Entonces, estos dos componentes del sistema de control del ciclo celular son muy importantes. Juntos forman un complejo y depende la cinasa dependiente de ciclina de la ciclina. Más adelante comprenderemos por qué es importante o cómo se da la regulación de estas cinasas dependientes de ciclina o de este complejo a través de todo el ciclo celular. Las cinasas o quinasas es un tipo de enzima o proteína que acelera las reacciones químicas en el cuerpo y añade sustancias químicas llamadas fosfatos a otras moléculas como azúcares o proteínas. Esto puede hacer que otras moléculas de la célula se vuelvan activas o inactivas, y de hecho este es un concepto que también abordo en el tema de vías de señalización celular. Las cinasas participan en muchos procesos celulares y algunos tratamientos para el cáncer se dirigen a ciertas cinasas relacionadas con el cáncer. También se les conoce como quinasas. Aquí en esta imagen observamos la reacción química. Recordemos la moneda universal de energía, el ATP. El ATP va a sufrir una hidrólisis, se convierte en ADP, un grupo fosfato se rompe y este grupo, de hecho, tenemos aquí una proteína blanco, en específico en los aminoácidos serina, trionina, tirosina. En estos residuos en específico es donde se va a pegar este grupo fosfato producto de la hidrólisis del ATP, y una proteína que estaba en un estado desfosforilado pasa a un estado fosforilado, y esta fosforilación o este grupo fosfato puede activar o desactivar proteínas blanco que son importantes en diferentes procesos celulares. La transferencia de estos grupos fosfato ya aprendimos que es catalizada por un grupo de enzimas llamadas cinasas o quinasas, y las células de hecho tienen muchas cinasas diferentes que fosforilan a diferentes moléculas diana. En esta imagen observamos una proteína desfosforilada y una proteína fosforilada. Para que se dé este proceso participa este grupo de enzimas. Ya comenté anteriormente que se da una hidrólisis de ATP, se convierte en ADP y el grupo fosfato que se rompe se va a agregar en residuos específicos o aminoácidos específicos de las proteínas para fosforilarla. Y esta fosforilación representa o puede representar que una proteína se active o se inactive en diferentes procesos celulares, por ejemplo, el ciclo celular. En general, la fosforilación no es permanente. Las células también tienen un grupo de enzimas que hace la función contraria, es decir, remueven el grupo fosfato o este grupo por medio de unas enzimas llamadas fosfatasas. Por lo tanto, la proteína se devuelve a su estado normal o no fosforilado cuando se quita este grupo fosfato. Hay 3 clases principales de ciclinas, cada una va a estar definida por la etapa del ciclo celular en la que se unen a las cinasas dependientes de ciclinas y llevan a cabo sus funciones. Las ciclinas G1S activan las CDKs en la fase tardía G1 y por lo tanto ayudan a desencadenar la progresión a través del inicio, lo que resulta en un compromiso con la entrada al ciclo celular. Los niveles de estas ciclinas caen en la fase de síntesis. Las S-ciclinas se unen a las CDKs
poco después de la progresión a través de la síntesis y ayudan a estimular la duplicación cromosómica. Recuerden, en la fase S o de síntesis se da la síntesis o replicación del ADN. Los niveles de S-ciclina permanecen elevados hasta la mitosis y estas ciclinas también contribuyen al control de algunos eventos mitóticos tempranos. Por último, las ciclinas o las M-ciclinas activan las CDKs que estimulan la entrada en la mitosis en la transición G2M. Los niveles de ciclina M van a caer a mitad o en mitad de la mitosis. Aquí observamos los diferentes complejos de ciclinas y cinasas dependientes de ciclinas a través del ciclo celular. Las concentraciones de los tres tipos principales de ciclinas van a oscilar durante todo el ciclo celular, mientras las concentraciones de CDKs, que no se muestran aquí, exceden las cantidades de ciclina y no cambian. Por ejemplo, tenemos en la fase G1, el inicio considerado como start, como el complejo G1S o la ciclina G1S aumenta y entrando a la fase de síntesis disminuye. O tenemos también el complejo en color verde, que es el de mitosis, que son las ciclinas M o cinasas dependientes de ciclina M, y observamos cómo tenemos el pico en la concentración de este complejo que disminuye justo a la mitad del proceso de mitosis. Entonces, lo más importante en este diapositivo, de resaltar en esta diapositiva, es que estos complejos ciclina, cinasa dependiente de ciclina, van a regular el sistema del ciclo celular. Recordemos que aquí están participando estas enzimas tan importantes como las cinasas, que son enzimas que se encargan de fosforilar y que ese estado de fosforilación indica una activación o desactivación de proteínas. Por lo tanto, como su nombre lo indica, se van a estar activando o desactivando a lo largo de todo el proceso del ciclo celular, precisamente para que el ciclo celular sea regulado o altamente regulado. El proceso del ciclo celular tiene una regulación, una organización, o debería de tener una organización perfecta. Sin embargo, cuando hay un desequilibrio, imaginemos que todos estos procesos de ciclo celular se desregulan y por lo tanto hay una mayor proliferación en las células. Y esto, por supuesto, afecta de forma negativa, ya que en un cáncer, por ejemplo, representa el crecimiento de los tumores, ya que hay una proliferación excesiva en las células, que justo el ciclo celular es uno de los procesos que se desregula en los cánceres, así como aumenta el proceso de ciclo celular o proliferación, disminuye el proceso de apoptosis o muerte celular. Y por último, para terminar este tema de ciclo celular, me gustaría comentar brevemente sobre una técnica que utilizamos en investigación como método de laboratorio para determinar las diferentes fases en las que se encuentran las células. Esta técnica es citometría de flujo, donde las células son teñidas con yoduro de propidio y podemos observar el número de células. Aquí tenemos un histograma que es como se pueden o se arrojan los datos de esta técnica de citometría de flujo. Tenemos el número de células versus la cantidad de ADN y de acuerdo a esta cantidad de ADN se puede determinar en qué fases del ciclo celular se encuentran las células que estamos analizando: G0, G1, S, G2 y M. Recordemos la importancia de analizar estos procesos de ciclo celular, debido a que si, por ejemplo, estamos trabajando con células tumorales o líneas celulares, por ejemplo, de cáncer de colon, que es lo que hago actualmente, si lo comparamos con células sin tratamiento o con tratamiento, podríamos definir si realmente las células están dejando de proliferar, y eso sería de acuerdo a las fases que se están analizando. Por ejemplo, saber si un tratamiento es efectivo
y si la proliferación celular disminuye o para con el tratamiento, sería algo positivo. Es una manera en la que se aborda actualmente los estudios de ciclo celular en diferentes investigaciones. Citometría de flujo es una de las técnicas más utilizadas en la actualidad. Y bueno, finalmente con esto quería comentarles muy brevemente cómo se puede estudiar este proceso de ciclo celular en investigación. Y por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, quedo pendiente en la retroalimentación o preguntas en los videos o en el correo. Pueden contactarme también. Muchas gracias.